Bienvenidos a Última Palabra. Está con nosotros hoy don Feliciano Valencia. Es un líder indígena NASA, oriundo del Cauca, que ha sido de Santander de Quilichao, que ha sido representante de los cabildos indígenas del norte del Cauca y del Consejo Regional Indígena del Cauca, conocido como CRIC. Fue candidato presidencial en 2014 y senador por el movimiento Maíz en el 2018. Es un radical crítico de las disidencias de las FARC por la situación de violencia que se vive en su territorio, el Cauca, generada, al parecer, por estas disidencias, y es un férreo defensor del gobierno del presidente Petro y de sus reformas. Don Feliciano, bienvenido. Un saludo muy especial, estimado doctor Pablo. Usted está en Bogotá liderando de alguna manera la marcha de la Minga indígena, que al parecer los que explican la presencia de ustedes ahora en Bogotá es para contrarrestar la marcha de la oposición que hay el domingo 21. En Ecuador, en Venezuela y, y digamos en donde hay organizaciones indígenas que funcionan cohesionadas por sus intereses políticos, la Minga ha sido eh, invitada a defender en actos políticos a esos gobiernos. La pregunta es, ustedes no nos están de alguna manera, no están siendo utilizados como se utilizaron en el estallido social, como probablemente lo hubo aquí en algunas de las manifestaciones anteriores en Bogotá y en otras ciudades. No están siendo utilizados como una ficha política simplemente para asustar. No le preocupa que esa se vaya volviendo la connotación de ustedes, que siempre que llegan es en una actitud provocadora o beligerante para amenazar o asustar a los contradictores. No es desvirtuar lo que es la Minga, que es una organización social para promover y reivindicar sus derechos. La movilización en Minga no es nada nuevo para nosotros. Nosotros siempre hemos echado mano porque no nos han dejado otra opción más, sino la movilización para salir a reclamar lo que por derecho nos pertenece. Eso en algunas circunstancias se ha visto mal, porque desafortunadamente este tipo de movilizaciones también han terminado en hechos lamentables que nosotros reconocemos, porque a veces es difícil manejar el oriente político respecto a lo que buscamos con la Minga. Nosotros, para el caso del suroccidente colombiano, en muchas regiones del país, siempre luchamos para que no se negaran nuestros derechos. Siempre hemos construido propuestas para nosotros reafirmar nuestra autonomía desde nuestra visión de mundo. Por eso siempre luchamos para que llegara un gobierno con otra mirada, con vocación social, con inclusión, con participación y con soluciones legales. Lo peleamos por muchos años. Se dio esa posibilidad. Fuimos constructores de este proceso que hoy tiene a este gobierno que trata de consolidar la paz en Colombia. Por eso lo respaldamos y por eso nos movilizamos. La Minga tiene ese mandato. Vamos a respaldar las reformas para que los cambios sean posibles. Vamos a respaldar este gobierno para que nosotros nos sentamos representados en las regiones. Vamos a defender estos cambios porque solo así se podrá gozar de nuestros derechos y vamos a respaldar la paz total en el marco de los diálogos porque creemos que la solución política y negociada es la única posibilidad de llegar a un estado de reconciliación. Nosotros estamos claros en nuestra política, por eso nunca nos sentiremos instrumentalizados. Tenemos claritico cuál es nuestro proyecto político, por eso no nos dejamos instrumentalizar tampoco de grupos armados al margen de la ley que tratan de hacerlo. Nosotros estamos claros en lo que tenemos que seguir manteniendo y defendiendo, porque la tierra, el territorio, la cultura es lo único que nosotros tenemos. No nos sirve a nosotros, le sirve al resto de la humanidad también.
defender el ambiente, defender la biodiversidad, defender el agua, ¿acaso no sirve solo a nosotros los indígenas? Le sirve a toda la humanidad y por eso nos movilizamos, por eso salimos a respaldar a este gobierno sobre las cosas buenas y decimos también las cosas malas que se está haciendo en este gobierno, porque es que uno no puede ayudar a que un gobierno llegue a gobernar para hacer las cosas mal. Nosotros también criticamos a este gobierno cuando las cosas no se hacen bien y respaldamos todas las iniciativas que lleven a la satisfacción de las necesidades básicas. Entonces, vamos Pero, claros. perfecto, pero ¿qué razón tiene la presencia de la minga indígena en este momento en la capital de la República? Nosotros venimos en un acto de acompañamiento al ejercicio legislativo que se desarrolla en este momento en términos de las reformas. Eso no quiere decir que venimos a amenazar a los congresistas, venimos a sentar nuestra voz de apoyo a las reformas. Y usted ha visto que las movilizaciones que han habido en este gobierno no han terminado en vandalismo. Hemos venido, hemos lanzado nuestro apoyo, hemos caminado en las calles y nos hemos retirado sin ningún problema, sin ninguna dificultad. Eso hicimos en Cali, 30.000 personas llegamos a la ciudad de Cali, pernoctamos durante 3 días, marchamos y nuevamente nos regresamos. Es Pero nuestra voz. ustedes no participaron en los desmanes de Cali ni en todo lo que las comunidades caleñas se quejaron de que había habido de vandalismo en lo que se llamó el estallido social en Cali. ¿Usted me está diciendo que no participaron? Al contrario, nosotros sí participamos. Claro que participamos en las jornadas y fuimos recibidos a tiros. A usted le consta, nosotros tenemos al menos unos 12 heridos de bala por la reacción de un sector de la ciudadanía caleña, que hoy incluso el responsable está procesado por ese tipo de disparos que le hizo a los vehículos donde se transportaba la gente, justo cuando ya nos estábamos retirando, porque nuestra acción fue acompañar las jornadas de movilización, pero apenas se presentaron los desmanes, nosotros nos retiramos porque no era nuestra vocación. Participamos en todos los días que se llevó esta jornada de movilización que se llamó el estallido social, pero de parte de nosotros, los pueblos indígenas, no hay ninguna investigación, ni ningún argumento, ni ninguna prueba que nosotros fuimos a hacer daños a la ciudad de Cali. El hecho lamentable que se presentó saliendo de Cali era nosotros ya íbamos en retiro. Nosotros ya nos íbamos para las comunidades cuando fuimos agredidos por algunos sujetos que hoy tienen procesos de investigación. O sea que la comunidad, digamos, en Bogotá y en los sitios a donde asista la minga en respaldo de acciones políticas de gobierno o de acompañamiento al proceso legislativo o eso, puede estar tranquila la comunidad de que ustedes no vienen en son de amenaza, de que no están siendo utilizados como una ficha de disuasión o o de advertencia de que, porque usted lo ha visto también, las marchas que ha habido de la oposición han sido pacíficas hasta ahora. No es un poquitico para que decir, ojo, aquí estamos, para que no se vayan a envalentonar. No, pueden estar tranquilos con que esa no es la actitud. La ciudadanía puede estar tranquilo. De parte nuestra siempre ha sido nuestra vocación de movilización pacífica. Nosotros no venimos a hacer daño, nosotros no venimos a incomodar. Imagínense, nosotros venimos del Cauca, caminar 24 horas en Chivas, incómodos para venir a hacer daños en Bogotá. Eso a nadie le cabe en la cabeza. Nosotros venimos es a manifestarnos, nosotros venimos a solidarizarnos con un gobierno, con una bancada del Congreso que trata de hacer las cosas bien. Venimos a denunciar lo que nos está pasando en las regiones, pero jamás nuestras directrices vayan, rompan vidrio, amenacen a la gente, golpeen. No, jamás esa será la vocación desde nuestra movilización y la minga. Eso no es la No, minga, al don contrario, la Feliciano, minga es una convocatoria al pueblo colombiano para que estemos allí listos a defender lo que es bien, lo que es bueno y listos para denunciar lo que es malo.
Bueno, eh, la, la, usted dijo, y se lo creo, que usted respalda un gobierno al que ayudó a llegar al poder, pero también tiene críticas que hacerle. ¿Qué críticas tiene usted para hacerle al gobierno Petro? Por ejemplo, hay una demora en la ejecución de presupuestos para las regiones. Ahí tenemos muchas dificultades y la gente espera en las regiones porque la pobreza se combate con presupuesto. Las economías ilegales se combaten instalando las cosas positivas que ya están listas en las regiones. Vemos un gobierno que no puede ejecutar los presupuestos y se lo hemos dicho. ¿Qué pasa si la plata está allí? ¿Por qué no se ejecuta? Hemos visto también de que no hay una articulación entre instituciones porque todavía siguen haciendo los unos por acá y los otros por acá. No, en un gobierno que tiene que hacer cambios rápidos, tiene que haber coordinación y articulación para que las cosas se vean en las regiones. Le hemos criticado también la falta de empatía de algunos funcionarios con las situaciones que se están presentando en las regiones. Entendemos que el Estado tiene que moverse sobre asuntos jurídicos, administrativos, que a veces son engorrosos, pero hombre, si un gobierno llega, es a gobernar. Si un gobierno llega, es a ejecutar. Si un gobierno tiene ya un plan nacional de desarrollo, pues es para articularlo con las entidades territoriales y materializar lo que la política pública tiene establecido. Entonces, nosotros sí vemos un gobierno lento en términos de llegar a las comunidades con presupuesto que solucionen las cosas. Si eso no se hace, las economías ilícitas nuevamente se envalentonan y contrarrestan la acción del Estado. Esa es nuestra preocupación que se la hemos dicho a todos los funcionarios del gobierno porque nosotros no podemos estar esperando y esperando y el gobierno con los recursos allí sin poder ejecutar. Entendemos los asuntos jurídico-administrativos, pero tienen que ser más audaces y sagaces porque la gente en las regiones espera soluciones. Ustedes en 1985 habían logrado un acuerdo con el Secretariado General de las FARC, donde estuvo Manuel Marulanda y los demás miembros del secretariado, para que se respetara a los cabildos indígenas su cultura, se garantizara que tuvieran la tierra suficiente y necesaria y a no perseguir a la comunidad indígena. Ese acuerdo, al parecer, se cumplió hasta que llegó el acuerdo de paz del gobierno Santos con las FARC, porque en este momento, al poco tiempo, las disidencias de las FARC, encabezadas por Iván Mordiscos, se pararon de la mesa y se fueron otra vez a lo que llamamos el monte. Es verdad que las comunidades indígenas desde aquel entonces no han tenido sosiego y la paz que era tan anhelada desapareció y se ha vuelto realmente una situación de inseguridad y violencia permanente. Eh, sí, tal y como consta en unos documentos que ahora son públicos. En el año 85, las autoridades indígenas de ese entonces, con el Estado Mayor Central de las FARC, en ese entonces suscribieron una ruta de entendimiento, de respeto y de acatar la autonomía, el gobierno propio, la cultura, los cabildos indígenas, en términos de respetarlos. Es verdad que funcionó unos años, es verdad, pero también es verdad que después nuevamente se degradó la violencia contra los pueblos indígenas. Se presentaron hechos muy lamentables que terminaron en la muerte de grandes dirigentes que el pueblo indígena hoy rememora, precisamente cuando este contexto de violencia nuevamente se vuelve a levantar contra las autoridades y comunidades indígenas. Eso quiere decir que esa ruta de entendimiento no se cumplió a cabalidad tal y como lo firmaron
el difunto Manuel Marulanda Vélez, Alfonso Cano, Raúl Reyes, Timochenko y otros miembros del Estado Mayor Central de las FARC. Terminando el año de 1990, se produjeron hechos muy lamentables contra la población indígena. Y esto fue lo que prácticamente hizo que en la nueva constitución política de Colombia, nosotros los pueblos indígenas volviéramos a poner el tema del respeto, el tema de parar los atropellos y el tema del reconocimiento de nuestros derechos. Conocimos recientemente un video donde ahora Iván Lozada trata de rememorar esa ruta de entendimiento, planteando nuevamente que es urgente dialogar. Es más o menos el estado de cosas que hay hasta el momento. Perdóname, dicen que desde que están las disidencias no hay canales de comunicación entre ustedes y ellos, no hay una formalidad, no se sabe con quién hablar. O sea que así ellos digan ser los herederos de los verdaderos FARC, no reconocen ni los compromisos de los anteriores ni están dispuestos a llegar a acuerdos con ustedes. Hace un año y medio aproximadamente, el Consejo Regional Indígena del Cauca-Crí, con su Comisión de Paz, volvió a restablecer contacto con Iván Lozada, con el comandante Calarcá y otros más de las ahora Estado Mayor Central de las FARC, y se reactivó esa ruta. Se venía trabajando, pero después se rompió el cese al fuego por los hechos que ocurrieron en el Putumayo y se paró la ruta. Se ha intentado volver a retomar, pero no ha sido posible en términos de materializar los compromisos ahí establecidos. Contrario a eso, lo que vemos son más hechos de violencia que atropellan la autonomía de los pueblos indígenas. Por ejemplo, crece el tema del reclutamiento de indígenas, incluyendo menores de edad. Hay asesinatos de la Guardia Indígena, hay asesinato de líderes indígenas, hay asesinato incluso de ex autoridades indígenas, que para nosotros es muy grave. Y sobre todo las amenazas, y ahora, después de la suspensión eh, parcial del cese al fuego, se han incrementado las confrontaciones en las comunidades. Lo que estamos viendo es que se llegan a unos acercamientos, se establecen unos procedimientos de entendimiento, pero en el ejercicio de cumplirlo no se hace, sino que contrario a eso, nuevamente caemos en los atropellos, asesinatos, reclutamiento, amenazas en nuestros territorios. Esto es totalmente contradictorio. Ustedes argumentan que comunidad indígena deben ejercer, digamos, el gobierno propio, la soberanía sobre sus territorios en el marco de una jurisdicción especial para los pueblos indígenas y poder controlar los cargamentos que pasan por allí, tanto de marihuana, cocaína, precursores químicos y armamento, no permitir la colocación de vallas y de alguna manera ser autónomos en el manejo de su territorio, porque eso es lo que está establecido tanto por ustedes como por lo que podríamos considerar la legislación vigente. Eh, ¿Por qué ellos no aceptan eso? ¿Por qué no aceptan ser controlados? Estimado Pablo, desde hace 50 años aproximadamente el CRIC viene consolidando el gobierno propio, la autonomía y el proyecto indígena. En términos de la cultura, del gobierno, de lo colectivo y de permanecer en el tiempo como culturas originarias. Eso hemos estado haciendo durante más de medio siglo. Los derechos de los pueblos indígenas quedaron establecidos en la Constitución política y en las leyes de la República. Si cualquier ciudadano colombiano revisa la jurisprudencia colombiana, se va a dar cuenta que hay desarrollos normativos respecto al uso y tenencia de la tierra, del gobierno propio, de la justicia indígena y de los sistemas autonómicos para nosotros manejar todos nuestros asuntos. Eso es lo que nosotros llamamos autonomía. Y también está clara, tremendamente claro, que todo eso que hemos venido construyendo es nuestra visión de paz
y nuestra propuesta de paz. Pero precisamente eso es lo que incomoda. Pablo está tocado elementos muy importantes. Cuando la Guardia Indígena hace los controles territoriales en los resguardos indígenas, entonces tenemos problemas con la guerrilla, tenemos problemas con la delincuencia, tenemos problemas a veces con la misma fuerza pública que a veces olvida la jurisprudencia legal que hay para entrar a los resguardos indígenas. Eso es lo que ha activado la violencia contra los indígenas. ¿Por qué? Porque la Guardia, las autoridades y las comunidades en los puestos de control territorial decomisan marihuana tipo exportación, decomisan armamento, decomisan explosivos, decomisan contrabando, que después todo es destruido en presencia de las asambleas y con presencia de la Defensoría del Pueblo y las Naciones Unidas que nos ha acompañado en ese ejercicio. Eso es lo que la guerrilla siempre ha dicho, que nosotros en vez de hacer autonomía, lo que estamos es haciendo un proyecto contrainsurgente y por eso nos declaran como enemigos a combatir. El hecho de nosotros ir a reclamar nuestros jóvenes cuando los recluta, porque así nos toca hacer, inmediatamente nos damos cuenta que reclutaron un indígena en un colegio o en una escuela, sale la comunidad de recuperarlos. Y eso es lo que incomoda porque a ellos les molesta que nosotros le quitemos a nuestros muchachos. Ese fue el detonante que terminó con la muerte de la mayora Carmelina Yule hace como un mes aproximadamente. Secuestraron un comunero, la comunidad se dio cuenta, reaccionó, dieron con el vehículo donde lo llevaban, se presentó el forcejeo, la comunidad rescató al menor y ellos inmediatamente procedieron a dispararle a las comunidades. Entonces, ese hecho de nosotros ejercer autonomía, que no es por capricho, eso siempre lo hemos hecho nosotros. Ahora es legal, está en la Constitución, está en la ley y tenemos que seguirlo haciendo porque esa es la determinación de nosotros como pueblos indígenas, pero ese hecho es lo que nos está poniendo en riesgo ahorita. Bueno, pero ustedes han destruido droga, han incendiado vehículos en que iban transportándose la droga, han destruido o decomisado armas y de alguna manera han detenido guerrilleros, enjuiciado dentro de su normatividad indígena a estos guerrilleros y los han puesto, digamos, en prisión dentro de los criterios que ustedes aplican. ¿Cómo no iban a esperar una reacción tan violenta de parte de estos grupos que a lo que se dedican es al negocio de la droga? Es correcto, eso lo sabemos, eso lo hemos analizado, se ha discutido en grandes congresos que realizamos los pueblos indígenas, en las asambleas, y han determinado mediante mandato que el gobierno propio tenemos que ejercerlo, que la autonomía tenemos que ejercerlo, que el control territorial tenemos que ejercerlo, que la justicia indígena tiene que aplicarse tal y como lo mandatan las autoridades. Esto no lo entienden ellos, no lo aceptan. Pero Ellos esa escalada de violencia va a seguir. va a seguir, claro que va a seguir y hasta tanto las autoridades digan que no se haga, pues tendremos que seguirlo ejerciendo, así nos cueste la vida. Esto es contradictorio, esto la sociedad no lo alcanza a entender. A veces nos dicen que nosotros somos casi que suicidas haciendo este ejercicio de luchar la autonomía, a veces de enfrentarnos prácticamente con las disidencias y las guerrillas, solo con bastones de mando y ellos con fusiles. Nosotros con la palabra y ellos con disparo. Esto es una cosa absurda, pero hasta tanto las autoridades indígenas y las comunidades no desistan de eso, pues tendremos que seguirlo haciendo. Y esto ha generado amenazas, muertes, desplazamientos, desapariciones, violaciones, tanto por las disidencias como por otros actores armados que han querido violentar el territorio indígena. Eh, ¿Ustedes creen que esto proviene del negocio de la droga, que es, digamos, el combustible de esta operación armada, de esta competencia de estos grupos por la soberanía de los territorios
y por el no reconocimiento de ningún tipo de autoridad, ni siquiera la de ustedes? Hay un, hay un problema de fondo y es que en el departamento del Cauca es uno de los tres departamentos que padece los tres tipos de pobreza: la económica, la multidimensional y la estructural. Esto debido pues al abandono estatal, la gente vive en condiciones difíciles, hay muchas necesidades y prácticamente esto se vuelve el terreno perfecto para que las economías ilegales se asienten en esta región del país. El problema en el Cauca no solo es el tráfico de alcaloides, los cultivos de coca y marihuana. El problema del Cauca también ahora es la minería ilegal. De hecho, es uno de los factores que más renta le da a los grupos que tienen que ver con economías ilegales. El problema en el Cauca ahora es la delincuencia organizada. Ya no es cualquier delincuencia, es una delincuencia organizada que también recluta gente tanto en las áreas urbanas como en las áreas rurales, porque la delincuencia organizada ya llegó a las veredas, ya llegó a los corregimientos. Este es el detonante, prácticamente estos son los combustibles que sostienen a estos grupos armados, no obstante de decir que ellos tienen un proyecto político de revolución y cambio para la sociedad colombiana. Pero lo que Pero vemos es esa conjugación de economías ilícitas con violencias y con estrategias para controlar el territorio y para controlar la comunidad. dicen, hay rumores de que detrás de esta delincuencia organizada que usted denuncia, hay organizaciones de carteles mexicanos, no solo en el Cauca, sino en el resto del sur del país, en Nariño, en Chocó, en Putumayo, en diferentes sitios, en parte del Huila. ¿Eso es así? Eso la opinión pública lo sabe, esos son ya rumores que son voces a gritos. Ustedes saben que en el departamento del Cauca hay rutas prácticamente que se disputan los grupos armados allá en términos del tráfico de la droga, el contrabando y todo tipo de elementos que tienen que ver con la guerra. Debe ser, yo no conozco a ciencia cierta argumentos concretos o pruebas concretas que estén los carteles detrás de toda esta situación, pero dada la escala de rentabilidad que tienen este tipo de economías ilícitas, pues puede ser. Nadie se está diciendo que estamos exentos de eso, toda vez de que todo mundo se disputa la salida al mar, todo mundo se disputa la salida a otros continentes y todo mundo trata de controlar esos territorios tan estratégicos para el flujo de este tipo de economías ilícitas. Bueno, pero usted, y lo dije al principio, es un férreo defensor del gobierno del presidente Petro. De hecho, la vicepresidente es caucana de pura cepa. ¿Usted siente que en este gobierno ha habido acciones que le permitan al Cauca respirar y visibilizar un futuro mejor en su territorio? Porque yo sé que usted es un defensor de la paz total, pero ya con el hecho de que se haya terminado el cese al fuego y con el hecho de que haya riesgos de otras rupturas de negociaciones, ¿usted sigue defendiendo la paz total y sigue creyendo que esa es una salida para el Cauca? ¿Es viable? Yo creo, como el presidente Petro, como la vicepresidenta y como muchos colombianos, que este tema del conflicto armado y social solo se arregla de manera dialogada, con una salida política. Yo estoy totalmente convencido de que aquí así debe ser y por eso el presidente lanza la política de la paz total, que tiene como tres pilares fundamentales: proteger a la población civil, proteger la vida, hacer las transformaciones territoriales precisamente para combatir y erradicar esas economías ilegales que están afianzadas, enraizadas allá en esos territorios abandonados. Llegar con presencia contundente, permanente y sostenida del Estado colombiano y garantizar que la gente, que la población participe
en la construcción de iniciativas reales y de fondo para la solución a la pobreza, a la exclusión y a la marginación. Esas son las ideas que ha planteado, sobre eso cabalga la política de este presidente y hemos visto resultados. Los medios de comunicación no lo muestran, pero hay resultados, hay un avance de controlar las salidas al mar, el tema de la interdicción ha funcionado en parte. Pero Hay un avance. hay hechos para que ustedes socialmente estén mejor, económicamente estén mejor. Lo que usted llama la presencia del Estado sí se está dando como se esperaba, porque la propuesta, como usted la menciona, es muy clara y es contundente la voluntad, pero eso se ha llevado a hechos. Hemos visto cosas en el litoral pacífico, en Tumaco, recientemente y con presencia del presidente, se han empezado a hacer unas inversiones. El Programa Nacional de Sustitución está haciendo unas inversiones en esa región del país. Incluso en el Cañón del Micay hay una alianza público-privada con empresas que se han vinculado a hacer obras en el Cañón del Micay. Hay experiencias e iniciativas de sectores campesinos que ya están funcionando. Ahora estamos trasladándonos hacia el Catatumbo para seguir esa misma línea. Se regresará el gobierno para el departamento del Cauca y otras regiones del país a hacer ese tipo de iniciativas, pero con participación de la gente. Hay cosas que se están viendo, de eso nosotros somos conscientes. Falta mucho, sí, pero en la medida que la gente vaya participando, creemos que vamos a irle dando salidas a la situación tan dramática en términos de economías, sobre todo de economías, que es lo más importante. Mientras la gente tenga rentabilidad en sus bolsillos, mientras la gente tenga formas de sembrar, producir, cosechar y vender las cosechas, habrán soluciones, porque es que tenemos un problema que es una deuda pendiente. El campo está abandonado, no hay infraestructura vial, no hay apoyo al campo, no se cuenta con recursos suficientes y lo que este gobierno está prácticamente es creando toda la infraestructura, poniendo al servicio del Banco Agrario para que sea como el mecanismo de generar rentabilidad para que la gente produzca y los canales de distribución del Estado para que la cosecha de los campesinos no se pierda y pueda haber renta en la producción campesina. Dicen que las más valientes y tal vez quienes han venido alzando la voz para que no haya reclutamiento, para que no haya los abusos e irrespetos que se generan con la comunidad y en particular con las mujeres, han sido las mujeres y que por eso de alguna manera las disidencias se han ensañado con ellas. ¿Eso es verdad? Sí, es lamentable esta situación porque a toda la familia le duele que maten sus hijos y sus hijas, pero a quien más le duele es a las mujeres, por eso son tan férreas cuando hay este tipo de reclutamiento de menores. Miren nomás unos antecedentes. Hace 4 años aproximadamente mataron a la gobernadora Cristina en Tacuelló, junto a 4 guardias. ¿Quién lo mató? Las disidencias. Mataron a una gobernadora en Caldón, siendo gobernadora indígena, y ahora matan a la mayora Carmelina siendo autoridad indígena. A la mayora Carmelina ya le habían matado 2 hijos y ella siempre había reclamado por sus hijos. Y precisamente en ese tiempo, en ese hecho tan lamentable, estaba reclamando un menor que estaba secuestrado, independientemente de quién fuera el menor, pero lo estaba reclamando y por ese hecho lo mataron. O sea, quiere decir de que es un absurdo de unas estructuras que dicen tener un planteamiento político haciendo este tipo de hecho. Pero bueno, allí tendremos que seguir soportando. Ojalá no fuera así, pero Usted dadas las circunstancias. dice una frase muy impactante y es que nosotros seguiremos con la palabra y ellos con las armas, nosotros con los bastones y ellos con los fusiles. Esto es una locura porque parece que nunca va a terminar.
pero de alguna manera ustedes, porque en alguna época les dieron, y eso los dicen líderes de sus comunidades, les dieron apoyo a los cultivadores de coca y permitieron que de alguna manera creciera el negocio de la coca y la cocaína en el territorio. Entonces espantaron a la tropa y han venido, usted lo ha visto y seguro que está muy al tanto de los enfrentamientos y el desarme que a veces hace la comunidad indígena contra la tropa. Eso no se está devolviendo contra ustedes, porque si usted mira la orden que dieron las FARC a sus guerrilleros, es si a ustedes les van a quitar el arma, disparen. Eso no lo hace el ejército. Y por eso han logrado ustedes desarmar a muchísimos soldados cuando consideran que están violentando alguna de las reivindicaciones de ustedes. Pero no se está devolviendo eso en contra y están ustedes hoy desarmados, simplemente con unos bastones en la mano, enfrentados con unos asesinos, poniendo el pecho a cualquier costo. No se les devolvió la bola de nieve encima. Este tema es muy importante y gracias por traerlo a colación. Primer asunto, la fuerza pública, llámese Ejército Nacional, Policía Nacional Colombiana, nunca se ha ido de los resguardos indígenas porque las comunidades lo han querido sacar. No. De hecho, en Toribío hay un búnker de la policía con más de 100 miembros que nunca sale, están allá adentro viviendo. En el norte del Cauca hay 4 batallones convencionales del Ejército Nacional, un batallón de alta montaña que está para arriba, en la parte alta de Toribío, Tacuelló, en el corredor de Corinto y Miranda, y un batallón de fuerzas especiales. Allá están. No están en la parte plana ni en las ciudades, están arriba en las montañas. Hay presencia de retenes militares todo el tiempo. Nosotros los vemos patrullando al Ejército Nacional. Eso quiere decir que jamás las autoridades y las comunidades han intentado sacarlo porque no es nuestra función. Nosotros sabemos que ellos tienen que cumplir una misión constitucional en términos de salvaguardar la soberanía nacional. Hay unos hechos fortuitos que se presentaron en unos contextos muy coyunturales, donde hubo refriegas de comuneros indígenas contra miembros de la fuerza pública, pero jamás, que yo sepa, indígenas le han quitado el armamento, dotación del ejército para destruirlo, jamás. No ha No, no habido un para caso destruirlo, digamos, para decomisarlo o por... para decomisarlo. No, porque es política de las autoridades indígenas que armamento que sea utilizado en contra de la población se destruye. Pero sí han habido casos donde la guardia y las autoridades y las comunidades han desarmado miembros de la guerrilla porque también se ha actuado contra ellos y estos sí han sido destruidos, han sido decomisados. Entonces, claro, hay un estigma contra la población indígena que es que la autonomía no permite nada. Eso no es así. Allá está el ejército, allá está la policía. Incluso en un enfrentamiento que hubo en Toribío, uno de los más cruentos que hubo en Toribío, quedaron 4 policías heridos allí tirados en el parque ante el asedio de la guerrilla que estaba muy cerca de ellos. ¿Qué hizo la Guardia Indígena? En medio de la balacera se entró, los sacó, los protegió y los entregó nuevamente al búnker. Entonces, es un estigma que para nosotros nos cuesta mucho porque siempre nos acusan de que nosotros estamos así, nos matan, la coca está allá, la marihuana, el narcotráfico está allá, culpa de nosotros, porque nosotros lo permitimos. No es política de las autoridades sembrar coca y marihuana a gran escala. El reglamento indígena interno dice que cada familia de comuneros indígenas tiene que tener 20 matas de coca para su uso cultural y espiritual, pero no son 5.000, 20.000, 30.000 hectáreas. Esto no es política de las autoridades indígenas que también la confunden. Claro que hay cristalizaderos en resguardos indígenas. Entonces viene la pregunta, ¿qué es lo que hace la fuerza pública estando allá en esas comunidades? ¿Por qué la guerrilla se pasea como Pedro por su casa? Suben, bajan, transitan, hacen retenen,
van, matan a la gente, entran, salen. Es una cosa absurda. Y como Bueno, no ha habido, como no hay una acción del Estado, entonces nos toca a nosotros hacer respetar la vida y el territorio, y por eso es que estamos sufriendo este tipo de hechos. pero analizando su explicación, usted dice, la fuerza pública nunca se ha ido, nunca les hemos dicho que se vayan. Ellos hacen sus patrullajes, etcétera, pero en el fondo lo que estamos viendo es que no hay enfrentamientos con la guerrilla para neutralizarla y devolverles a ustedes la tranquilidad, porque de alguna manera y con todo el respeto, digo, ustedes están, como decimos popularmente, en pelea de toche con guayaba madura. Ustedes están con unos palos defendiéndose con fusiles, de fusiles. Y si no es con otros fusiles como los del ejército, no va a haber una neutralización de esos grupos delincuenciales, pero de alguna manera esos que usted llama hechos fortuitos han llevado a las Fuerzas Armadas a quedarse en sus campamentos y a no salir para no provocar enfrentamientos con la comunidad. Por eso le decía que si no les está devolviendo la bola en contra de ustedes, porque usted dice con toda la razón, es absurdo que se paseen como Pedro por su casa, pero es que cuando los otros han actuado, se han enfrentado eh, plenamente con la comunidad, han recibido castigos, los han desarmado, a muchos los han humillado, y eso ha generado en la fuerza pública, o por instrucciones del gobierno, o por decisión de ellos, un poco la posición de quedarse en una posición pasiva de patrullaje, pero sin enfrentamientos. Estoy de acuerdo con usted, es absurdo. No hay una culpa parcial de ustedes en eso. Eh, Hay unos casos que es bueno aclararlo. Es verdad que la guerrilla ahora utiliza una estrategia que se llaman azonadas. Esto para evitar la acción de la fuerza pública. Se presentaron en algunos casos. Pero también es verdad que en esos hechos, aunque han habido indígenas involucrados en este tipo de azonadas, por decirlo así, que ahora técnicamente se llama así. Nosotros antes le llamábamos escudos humanos. Eh, no es directriz de las autoridades indígenas. Jamás una autoridad indígena, jamás la Guardia Indígena tiene como deber ser ir a oponerse a una acción de la fuerza pública. No, eso tampoco es así. Claro que hay azonadas y claro que hay presencia de algunos indígenas, pero esos indígenas no hacen parte de la organización del Cabildo Indígena, no hacen parte de la organización del CRIC. Son indígenas que ahora eh, desafortunadamente se ven involucrados en este tipo de hechos, pero ese tipo de acciones tampoco es directriz de las autoridades indígenas. Yo lo que quiero decir que el tema es tan complejo al interior de los resguardos porque estamos asediados de todo tipo de situaciones que se presentan allá que ponen en riesgo la autonomía indígena. Esto a veces no lo alcanza a entender la sociedad. Eh, Nunca entienden por qué si nosotros somos autoridades indígenas permitimos la presencia de cultivos de uso ilícito, por ejemplo. ¿Mm? También nos han cuestionado por eso. ¿Por qué no queremos a la fuerza pública? Es que también la fuerza pública ha cometido unos hechos que han terminado en asesinatos de comuneros indígenas y por eso se genera una desconfianza. No debería ser, porque la fuerza pública es la institución del Estado que debe velar por todo mundo, independiente si seamos indígenas, campesinos, negros, mestizos, no, su misionalidad es defendernos a todo mundo, pero a veces han habido situaciones donde han resultado involucrados miembros. Claro que la justicia ha actuado sobre ellos, pero queda esa desconfianza y crea ese hecho en la mente y en la retina de la gente que genera este tipo de situación. Pero jamás las autoridades indígenas enfilarán las comunidades contra la institucionalidad para que no cumpla su función. Usted decía que a todos los miembros de la familia les duele el reclutamiento de los niños y jóvenes,
y que tal vez las más vehementes y a las que más les duele son las madres. Pero es verdad esa historia o ese rumor de que hay niños y jóvenes indígenas a estas alturas que prefieren suicidarse que ser reclutados por las FARC, por las disidencias de las FARC. En la ¿Sabe algún caso? comunidad de los pueblos indígenas del Chocó, sobre todo los hermanos del pueblo Embera, se Sí. presentó este tipo de situaciones. De hecho, fue denunciado en la Defensoría del Pueblo y de hecho, la Defensoría del Pueblo con Naciones Unidas fueron a hacer este tipo de verificación en estas comunidades. Imagínense en unas comunidades a merced de todo tipo de situaciones y estructuras en regiones tan confinadas, con unos muchachos que no pueden salir o no tienen la oportunidad de desarrollar sus proyectos de vida, acosados, reclutados de manera forzada, llevados casi que obligados a las filas armadas, cuando ellos tienen otra perspectiva, porque la educación les ha permitido otro punto de vista. Ver a sus amigos que han sido llevados y que después nunca regresan o cuando regresan, regresan muertos. Esa situación provocó un estado emocional en la población juvenil de estos pueblos que se presentaron suicidio y lo dijeron antes de suicidarse. Yo prefiero suicidarme que irme para la guerra. Si no hay oportunidades para mí, pues yo qué hago en el territorio, porque es que no se puede vivir en los territorios. Imagínense en el Cauca que tenemos una mínima organización, que estamos más juntos los pueblos indígenas, que podemos resistir mejor. Ahora una población prácticamente alejada de toda posibilidad, pues terminan en este tipo de situación, pero este es un hecho que fue denunciado por las autoridades de esas regiones. Don Feliciano, sin hablar ya de la actualidad, sino un poco la preocupación suya como un representante de las comunidades indígenas muy relevante, eh, ¿cuál es, cuál es el principal peligro entre el narcotráfico, los grupos armados o la delincuencia ilegal, la minería ilegal, que también es parte de esa delincuencia ilegal, o la carencia de presencia y apoyo del Estado en las regiones? Podemos hablar del sur del país, podemos hablar del oriente del país, podemos hablar de cantidades de sitios donde la ausencia del Estado es legendaria. No ha llegado por muchos y muchos años. Se esperaba que en este gobierno llegara a las zonas más olvidadas y apartadas del país, como el sur, como el oriente, como la Guajira y parte del norte del país en el Catatumbo. ¿Cuál de esos peligros es el más grande para el futuro de Colombia desde su perspectiva indígena? A mí me parece que la sociedad colombiana tiene que tomarse en serio la solución de fondo al problema de las drogas en Colombia, al problema del narcotráfico. No le paramos bolas a este asunto. Si no le encontramos una solución de fondo radical y seria, el narcotráfico va a mantenerse per se en el tiempo y el Estado no va a salir de esta situación de guerras y conflictos. Por ejemplo, ¿por qué la sociedad, los sectores políticos, la academia misma, los medios de comunicación no debaten sobre la solución al problema de las drogas en Colombia? Es que la política antidrogas, estimado Pablo, fracasó, está demostrado. En Colombia no sirvió el Plan Colombia con todos los recursos que le inyectaron. Los acuerdos de paz del 2016 no han servido porque no hay una política de implementación seria frente al tema del narcotráfico. Yo, cuando estuve de senador con el senador Iván Marulanda, radicamos un proyecto de ley y le alcanzamos a dar un debate para la regulación de los derivados de la hoja de coca, poner en manos del Estado la producción de la coca, poner en manos de la institucionalidad colombiana el suministro del alcaloide, porque aquí hay gente que necesita ya como droga este tipo de situación, discutir ante la comunidad internacional la política antidrogas. ¿Por qué no se abre un debate serio sobre el tema de legalización de los derivados de la hoja de coca? Se ha avanzado en el tema de la cannabis,
medicinal, etcétera. Pero en el tema de la coca no. Y yo siento que si no damos estas discusiones de fondo sobre una solución real, el narcotráfico nos va a seguir carcomiendo, va a seguir matando a los jóvenes, va a seguir poniendo contra la pared al Estado colombiano. Las mafias nunca se van a acabar porque el dinero, el flujo de dinero del narcotráfico, de las economías ilegales en Colombia es muy alto. Si ustedes revisaran, aquí hay economistas que han alertado sobre esta situación. Imagínense, ¿quién rastrea en Colombia, además de la Fiscalía y otras instituciones, quién rastrea el flujo de dinero producto de las economías ilícitas? Y miren lo que las economías ilícitas están haciendo en la región, en pueblos enclavados en las montañas. Imagínense, Pablo, el problema que tenemos. Estaciones de gasolina, para arriba por las montañas. ¿A quién le venden la gasolina? ¿Quién permite la instalación de esas estaciones de gasolina? Casas de cambio por allí arriba en las montañas, en pueblos donde ni siquiera energía eléctrica tienen, sino que viven esa punta de generadores eléctricos. La pregunta es, si no combatimos las causas estructurales de las economías ilícitas llamadas narcotráfico, mediante una solución certera, como pudiera ser la legalización o como pudiera ser la regulación de los derivados del alcaloide que producen el alcaloide, si no se combate esas rutas de narcotráfico y si los países que tienen esta demanda, porque lo hay, no toman conciencia de que si eso no se combate de manera conjunta, nunca saldremos de ese circuito del narcotráfico. Pero la sociedad no quiere dar ese debate. Aquí dicen es más fuerza pública, más operativos, más esto, más lo otro, pero ese no va a ser la solución. Bueno, Aquí pero vamos a... usted advirtió sobre la peligrosidad de las minerías ilegales y de los grupos criminales. Está otro producto como el coltán, que es manejado por mafias informales. Y así hay cantidades de negocios que van apareciendo con unas dimensiones monumentales. Entonces, de alguna manera, si llegara a legalizarse los derivados de la hoja de coca, lo cual posiblemente no sucederá porque los que más ganan no están aquí, sino son los que están alrededor de los consumidores en las economías desarrolladas. Si llegara a legalizarse, todas las otras ilegalidades y fuentes de corrupción y de violencia van a continuar, Feliciano. Esto no parece ser posible mientras no haya una presencia del Estado, no necesariamente, como usted dice, con la fuerza pública, sino con obras en beneficio de las comunidades que no tengan que acudir a eso. ¿Cuál es el horizonte para sus nietos? Porque usted le ha dedicado su vida a esta defensa y es muy probable que un día, como a sus líderes, también acaben con la vida suya. ¿Usted le tiene miedo? Sí le tengo miedo. Por eso es mi llamado a que la sociedad tiene que dar grandes debates, independientemente qué filiación política tengamos, qué defendemos, cuál es nuestra posición. La sociedad tiene que dar esos debates. Estimado Pablo, porque una cosa sí es cierta, si en Europa, si en el mundo hay demanda de alcaloide, pues habrá cultivos de coca. Si en Europa, en el mundo hay demanda de oro ilegal, habrán mafias que se dediquen a eso. ¿Qué tal que se formaran mafias por el agua? Imagínense, porque hay una demanda mundial de agua. No vaya a ser que esa demanda mundial de agua termine en mafias aquí en Colombia, porque es que Colombia es muy rico en yacimientos hidrográficos. Imagínense la maravilla que tenemos en Colombia. Ya hay una demanda de agua. Si a eso no le paramos bola en términos de crear políticas de solución, esto no es un problema, esto, querido Pablo, esto no lo solucionamos solo en Colombia. Si no hay una conciencia latinoamericana, mundial, en términos de qué es lo que nos está matando a las naciones, vamos a terminar en mafias. Y hoy lo que vemos es eso, una proliferación de mafias
haciendo negocios ilegales y generando una tremenda rentabilidad. Por eso, si el Estado en pleno no asume las cosas de manera seria, aquí no van a haber soluciones que valgan. Pueden haber inversiones allá, pero si después llega otro gobierno que no le para bolas a esas inversiones allá, vuelven las mafias y se toman las regiones. Que esto es un problema de orden mundial, Pablo. El alcaloide es una demanda mundial, el oro es una demanda mundial, el El coltán coltán. es una demanda mundial, el petróleo es una demanda mundial. Menos mal que el petróleo es legal, pero la pregunta es sencilla. Si el tabaco y el alcohol antes era un problema con demanda mundial y lo analizó el Estado y lo legalizó, ¿por qué no legalizar otras cosas que le pueden servir al Estado? ¿Por qué si No. Ecopetrol, que tiene una demanda mundial, se legalizó, por qué no pensar en legalizar otras cosas? Pero Pablo, esto no es un problema de Colombia. Bueno, cuénteme una cosa. ¿Usted cree que su lucha a lo largo de todos estos años ha valido la pena o ha sido en vano? Sí, sí, yo me he puesto a valorar con mi familia, con la comunidad, y ha valido la pena. Claro que sí. Bueno, Imagínese, Pablo, que hoy los cabildos indígenas tienen la educación en las manos. Antes la tenían los políticos. Ellos eran quienes nombraban profesores, hoy lo hacen los cabildos. La salud la tenemos en las manos, la justicia la tenemos en las manos. Tenemos las transferencias que la peleamos, poquita plata, pero ahí la tenemos. Ahora estamos avanzando en modelos de economía propia, respetuosas de la madre naturaleza. Si uno ve todo eso que hemos logrado construir en más de medio siglo, yo me siento tranquilo, ha valido la pena. y si usted, alguien, porque es usted muy visible, decidiera que no viva más porque su liderazgo es inconveniente para los intereses de esos grupos, ¿usted teme que eso suceda? ¿Su familia qué le dice? Ya lo han hecho. En otrora las FARC casi me mata en mi vivienda. Afortunadamente la comunidad reaccionó rápido y evitaron esa muerte. Después los paramilitares en el año 2002 atentaron contra la vida. Después, subiendo a Toribío, las disidencias me cogieron a tiros sobre la vía. Afortunadamente no me pasó nada. Claro que siento miedo, la familia siente miedo, pero yo no sé qué nos pasa a los indios. Entre más nos golpean y nos dan duro, más estamos al frente de las cosas. Ojalá que no vaya a terminar como han terminado muchos dirigentes indios. Don Feliciano, ha sido muy interesante la conversación con usted. No fue breve, pero yo creo que es muy interesante y que la voz de ustedes desde la perspectiva indígena sea escuchada es parte de la formación de una conciencia nacional. Luego le agradezco sus planteamientos. Eh, Me parece muy interesante el, la afirmación que dice usted que la gente no tiene por qué temerle a la minga indígena y que de alguna manera ustedes logren mantener consecuentemente esa presencia pacífica y de diálogo permanente en este país que está tan polarizado. Muy amable, don Feliciano, muchas gracias. Estimado Pablo, me da mucha alegría volverlo a ver. Muchas gracias por el espacio y cuando quiera podemos aclarar temas o debatir temas. Con mucho gusto. Un abrazo. Muy agradecido, que esté muy bien. Y a ustedes, nuestros televidentes o, o fieles seguidores, los esperamos muy pronto en Última Palabra con Pablo Lázaro.